¿Se acuerdan que los sellos yo les expliqué que habían tres escenas? La primera nos invitaba a mirar hacia abajo. No sé por qué no respondieron a esa que estaba tan fácil, ¿no? Los jinetes y los caballos. Los cuatro jinetes del Apocalipsis están hasta en las películas. Una escena nos invitaba a mirar hacia abajo, ¿cierto? Los jinetes y los caballos. La segunda escena que vimos la semana pasada nos invitaba a mirar hacia el cielo, la sangre de los mártires. Y esta escena es una escena futura que nos invita a mirar hacia adelante cuando Cristo vuelva. Así que este mensaje tiene por nombre La ira del Cordero, el sexto sello. Nos invita a mirar al futuro, lo que sucederá cuando Cristo vuelva por segunda vez. Así que el sexto sello, por consiguiente, introduce el día del juicio. Vamos a repasar lo que dice. Yo quiero que con su corazón y sus ojitos bien puestos en la pantalla pueda repasar lo que dice esta palabra, ¿no? Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que este sexto sello introduce el día del juicio. Es una descripción de la gran catástrofe que va a quedar al final de la época. El miedo, el terror, la angustia, la soledad, el espanto, la consternación de aquel día se describen bajo un universo despedazándose literalmente y estrepitosamente y una raza humana completamente aterrorizada. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar aterrorizados, no? ¿Quiénes son aquellos que realmente van a estar espantados? Son los incrédulos, aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Por eso que esta palabra a nosotros nos debe dar mucha esperanza, porque el Señor, por supuesto, que es el único que nos puede guardar, el único que nos puede esconder. Dice la Biblia que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Así que el terror va a caer sobre aquellos que rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Pero podemos decir en términos generales que el mundo en general va a estar sobrecogido de una alarma tremenda. Así que, ¿se acuerdan los mártires cómo clamaban en los versos anteriores? Véngannos, Señor. Ahora dice que los no creyentes en la tierra clamarán, escóndannos. Mire la diferencia. Los mártires que estaban clamando por la venganza de la sangre de haber sido asesinados, ¿cómo se contrapone con esta escena de seres humanos que están clamando diciendo escóndannos de la ira del Cordero? Así que la apertura del sexto sello produce convulsiones y catástrofes mundiales, incluyendo el primero de 3 grandes terremotos, como aparece ahí, y después están en los capítulos 11, 16, 18 y 19. No es sorprendente, o sí es muy sorprendente para aquel que no conoce al Señor, como toda la naturaleza quedará afectada. El sol, dice la luna, las estrellas, los cielos, las montañas y las islas. Quiero invitarle a que usted pueda comparar esta escena con lo que profetiza Joel, capítulo 2, versículo 30. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y ponga mucha atención a lo que dice el otro profeta, Isaías, en el capítulo 34. Dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá
y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Aun cuando Juan está usando un lenguaje simbólico, ojo con esto, estos versículos describen una escena que aterrorizaría incluso a la persona más valiente, ¿no? Dice que eso va a pasar con los seres humanos. Los más valientes van a pedir que se escondan. No es casualidad lo que leímos en el versículo, espérenme un poquito, versículo, bueno, véalo usted ahí, lo sigue con su ojito, tengo la Biblia aquí un poco lejana a mis ojos. Cuando dice que le van a orar a la naturaleza, diciéndole a las peñas, denme un segundito, aquí voy a buscar el versículo antes que no sé si el 16, aquí está. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No es sorprendente ver seres humanos que le están pidiendo, le están orando a la naturaleza, a ese nivel de desesperación, a ese nivel de terror. Entonces, estos versículos definitivamente describen una escena que aterrorizaría a la persona más valiente. Las personas tratando de esconderse de la cara de Dios y de la cara del Cordero. Imagínate queriendo esconderse de un cordero, ¿no? Imagínate. Pero veremos más de la ira de Dios conforme usted también avance en Apocalipsis, ¿no? Los capítulos 11, el 14, el 16 y el 19 son capítulos que muestran también parte de la ira de Dios. ¿Qué es lo tremendo? Que si los hombres y las mujeres no se rinden al amor de Dios y no son cambiados por la gracia de Dios, entonces no va a haber manera de que escapen de la ira santa del Señor. Y acá este pasaje dice que el rango y la riqueza no va a librar a nadie en ese día terrible. La lista dice el verso 15, ¿no? Ahora sí, verso 15. Incluye reyes, capitanes, esclavos, ricos y pobres. O sea, ahí están todos los grupos. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? La frase la ira del Cordero parece una paradoja, ¿no? No sé si a usted le parece una paradoja porque podría decir la Biblia la ira del león, ¿no? Del león de Judá. Pero ya sigue llamando el Cordero en el día de su ira. ¿Cierto? Es que estamos tan acostumbrados a recalcar la mansedumbre, el amor, la gentileza de Cristo, que nos olvidamos de lo importante de su santidad y de su justicia, amada iglesia. El mismo Cristo que recibió a los niños, se acuerda con mucha ternura, fue el Cristo que expulsó del templo a los mercaderes. Entonces la ira de Dios no es como una rabieta, ¿no? Que uno puede asociar de un niño ni un castigo aplicado por un padre impaciente. La ira de Dios no es comparable a la ira humana. Recuerde que la palabra de Dios dice que la ira humana no obra la justicia de Dios. No se imagine cuando hablamos de la ira de Dios, de cómo es la ira humana. Recuerde que nosotros, nuestra ira es pecaminosa, la del Señor no, la del Señor es completamente santa. Entonces es una ira santa. ¿Cómo podríamos definir esta ira santa? Hay varias definiciones, si usted quiere las anota. ¿Qué es la ira santa? Es la expresión punitiva que requiere castigo de la justa indignación de Dios hacia el pecado. Lo terrible del pecado, lo horroroso del pecado que muchas veces nosotros no sopesamos. La ira de Dios finalmente es la evidencia de su amor santo por todo lo que es recto y su aborrecimiento santo también de todo lo que es malo. Entonces aquí nos ponemos en el caso de un ser humano que dice cómo un Dios de amor puede ser también al mismo tiempo santo y justo. Así es. El mismo Dios de amor es santo y justo. ¿Y en qué se determina? ¿En qué se evidencia el amor de Dios? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca se olvide que el amor de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo. Pero Dios no deja de ser santo ni deja de ser justo. Entonces podemos concluir que es solo una persona blanda, ¿no? Muy sentimental y con una imagen del Señor a su conveniencia, querría adorar a un Dios que no castigue con justicia el mal del mundo. El escritor José Grau dijo lo siguiente, con mucha elocuencia y precisión. Él dice, ¿quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero?
¿No es el cordero el más manso de los animales? Mire lo que dice ahora. Es la ira del amor despreciado, pisoteado una y mil veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. El amor pisoteado, el amor menospreciado, el amor rechazado. Cuando una persona rechaza el Evangelio, está rechazando justamente ¿qué? La parte que nos gusta de Dios, su carácter amoroso, está rechazando el amor de Dios. Pero no se olviden, hijos de Dios, por favor, anoten esto en su corazón. No se olviden nunca de la justicia ni de la santidad de Dios. Al mismo tiempo que Dios es amor, es justo y santo. El año pasado vimos todos los atributos, ¿se acuerda? Bueno, si no se acuerda, le refresco su memoria hoy. Entonces nos damos cuenta que la dureza del corazón humano se pone de manifiesto una vez más. En lugar de esconderse en el Cordero, porque estamos escondidos con Cristo en Dios, dice que los seres humanos en ese tiempo intentarán esconderse del Cordero. No van a querer enfrentarlo, se van a aterrar de ver al Cordero, siendo que el Cordero es el único que puede salvarles. Qué triste es para aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo. Qué triste es para ellos que rechazan la gracia del Señor. Todavía hay tiempo de la gracia, pero va a haber un tiempo donde se va a cerrar el arca, ¿sí? Así como en los tiempos de Noé. Se va a cerrar la puerta del arca y se va a acabar el tiempo de la gracia. Pero mucha gente todavía y tristemente rechaza la gracia y el amor de Dios manifestado en la obra de Cristo en la cruz. Observe que los hombres en este pasaje están conscientes de la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Pero qué hacen? En vez de aceptar, en vez de rendirse, en vez de doblegarse, en vez de arrepentirse, se niegan a reconocer al único Dios vivo y verdadero. Y eso en la medida que usted vaya leyendo Apocalipsis, se va a dar cuenta que son pasajes que se suceden. Dice que aun cuando vienen plagas, el ser humano, muchos en vez de arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios. Qué terrible, ¿no? ¿Qué tiene que suceder en un ser humano para que se arrepienta, Dios mío? Las personas que están aquí son tremendamente impenitentes, ¿no? Pero recuerde que el rango, ojo con esto, y la riqueza no van a librar a nadie en ese día terrible. Ni el rango, ni la riqueza, ni la posesión, ni el título que usted tenga, no van a librar a nadie en ese día terrible. La lista de Juan incluye reyes, se lo reitero, capitanes, esclavos, ricos y pobres. Y dice, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Qué terrible es pensar que son personas que rehúsan someterse a la voluntad de Dios. Y eso tiene que llamar nuestra atención también en saber si nosotros nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios. Pero estos hombres dicen que prefieren esconderse de Dios con miedo en vez de acudir a Él por fe. ¿Recuerdas cuál fue la reacción de Adán en Génesis 3 cuando pecó? Exactamente la misma. La reacción de Adán la primera vez que pecó. En vez de acudir a Dios en arrepentimiento, dice que se escondió de Dios con miedo. ¿Lo recuerdas? ¿Dónde estás, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. Qué terrible es pensar que el ser humano, en vez de acudir a Dios por fe, se va a esconder y va a seguir rechazando el Evangelio de Cristo. Son pruebas de que el juicio en sí mismo en algunos no va a cambiar el corazón. Solamente el Evangelio de Cristo, su poder puede cambiar el corazón. Pero nos damos cuenta aquí que muchos de los juicios no van a cambiar el corazón de muchos que van a seguir renegando a Dios y rechazando el Evangelio. Y como les decía más adelante, blasfemando el nombre de Dios. Quiero mostrarles tan solo un versículo que está en Apocalipsis capítulo 16. Miren lo que dice el versículo 9 acerca de lo que estamos hablando. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué tremendo es pensar lo que va a suceder, ¿no? Pero ese tiempo no ha llegado aún. Gracias a Dios no ha llegado. No sé cómo se siente usted después de escuchar esto. Vamos a hacer una pregunta al final, cómo usted debiera sentirse y cuál es la pregunta que debiera hacerse. Porque recuerde que todo el libro de Apocalipsis no debiera provocar terror en un cristiano. Debiera provocar un profundo terror, por supuesto, en aquel que no tiene al Salvador.
pero en aquel que tiene al Salvador, que está realmente convencido de su salvación, que ha nacido de nuevo, que se ha convertido genuinamente a Cristo, debiera provocar una actitud de profunda esperanza. Y ese tiempo no ha llegado aún, ¿no? Descansamos un poquito, no ha llegado. Pero es un tiempo que se va a dar seguro, seguro, ¿no? Y esa es una gran misericordia, saber que este tiempo no ha llegado. Pero insisto, la escena es terrible. Yo quiero que usted trate de remontar su corazón a la escena que está leyendo con sus ojos. Personas que no creyeron en el Cordero. Personas que no se ampararon en la sangre de Cristo. Personas que rechazaron el Evangelio. ¿Cuántas personas le ha tocado a usted que le habla y le habla de Cristo y lo rechazan? ¿Cierto? ¿Cuántas personas le ha tocado y usted le dice, pero es tiempo que tú te arrepientas, que busques al Señor? Y a usted la rechazan. Qué terrible es saber que ese día nadie podrá sostenerse. Absolutamente nadie. Nadie podrá contra la justicia de Dios cuando ésta se manifieste en el gran trono blanco. Así que le dejo también invitado para el Congreso, porque justamente se van a ver los temas que no hemos visto en los ministerios, ¿no? Para que haya entonces un cierre glorioso de que la gente por lo menos tenga un barniz, y más que un barniz, de todo el libro de Apocalipsis. Entonces aquí se describe un escenario cataclísmico, digamos, ¿no? Todo lo que el hombre ama hoy, por todo lo que el hombre se desvive hoy, por todo lo que el hombre trabaja hoy, por todo lo que el hombre anhela hoy, por todas las cosas que el hombre realmente en su corazón es capaz de dar su vida, de un momento a otro se acabarán. Y es lo mismo que dice nuestro Señor Jesús en Lucas 21, versículos 25 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El juicio de Dios es sobre sus enemigos, ¿no? Y esto se grafica muy bien también en Apocalipsis 11, para que usted vaya mañana a repasar esto. Mañana toca Apocalipsis 11. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El juicio de Dios será completamente universal. Aun cuando usted sabe por lo que vimos el sábado que el Señor está reinando sobre todo el universo. Pero el juicio de Dios va a ser universal. Nada ni nadie va a quedar excluido de su juicio. La pregunta es terrible, como termina el capítulo, ¿no? Y yo pienso que eso debe quedar resonando en nuestros corazones. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién va a poder sostenerse en pie el día de la ira del Señor? ¿Quién? Una vez que el día de la gracia ha llegado a su fin, no habrá más oportunidad para salvarse. Tenga bien claro eso. Todavía podemos optar a la gracia del Señor, pero va a haber un día donde la gracia va a llegar a su fin y no va a haber otra oportunidad para salvarse. Con todo esto que estamos viendo, algunos se toman la vida como si fuera un relajo. Por eso Cristo dijo en Lucas también: ay de vosotros los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. En aquel día se van a lamentar, ¿no? Qué terrible es esto. Mire lo que dice el salmista, ¿no? Como toda la Biblia habla exactamente lo mismo. El salmista, Salmo 76, 7.
Tú, temible, eres tú. Mire, la misma pregunta. Ponga atención ahí, por favor. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Exactamente lo mismo, lo está diciendo el salmista, ¿no? Malaquías capítulo 3, versículo 2. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Qué tremendo, ¿no? La indiferencia humana de los últimos tiempos va a ser comparable a la de los días en que Dios juzgó la humanidad a través del diluvio. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que Noé estaba construyendo el arca, ¿se acuerda? Que Dios le había dado la instrucción y muchos se reían, se burlaban de Noé. Oye, ¿cómo está loco? ¿Sí? Ese loco que está ahí, Noé está. ¿Y acaso no pasa lo mismo hoy día? Usted le habla a la gente del Señor, anima a la gente del Señor, le comparte a la gente del Señor y muchos se burlan, ¿sí? Pero dice la Escritura que así como en los tiempos de Noé, dijo el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo, la misma indiferencia humana que había en los tiempos de Noé es la indiferencia humana que nosotros podemos ver en los últimos tiempos. Será como en los días de Noé, no se olvide de eso. Es tan terrible que, si usted leyó Apocalipsis 9, dice que los hombres anhelaban morir y no podían. Era tan terrible la escena que querían morir y la muerte no los tomaba, que no podían morir. ¿Quién podrá sostenerse en pie, amada iglesia? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. El único sostén que tenemos los pecadores es la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo. El único sostén que tenemos, no lo olviden, como pecadores es la gracia de Dios manifestada en la persona y en la obra de Jesucristo. El ser humano que ha rechazado a Cristo está sentado en la arena y se va a hundir en la condenación eterna. Qué terrible saber que todos los moradores de la tierra y del universo creado van a experimentar el juicio de Dios. Absolutamente todos. Este mundo va a ser conmovido por completo y los santos debemos poner nuestra esperanza en Dios. Te pregunto, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás preparada para ese día? ¿Estás listo para comparecer ante el tribunal de Dios? ¿Realmente te has amparado en la justicia de Jesucristo para partir hoy a la presencia de Dios con la tranquilidad de estar preparado para ese gran día? Recuerda que solo aquellos que han confiado en Cristo, solo aquellos que han confiado en Cristo como su Señor y su Salvador, poseen la vida eterna. Y la sólida esperanza de que esta escena no va a ser un juicio directo para ellos, sino que van a vivir por toda la eternidad en la casa del Padre. Lo que es juicio para el incrédulo es salvación para el creyente. La única forma de que estemos tranquilos, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Si que me dicen sí, ¿cuál es? ¿Cuál es la única forma que tengamos paz aún en medio de esta evidencia? ¿Cuál es la única forma que nuestro corazón tenga paz después de leer este pasaje tan terrible? ¿Cuál es? Quizás esta es la parte más importante de lo que hablamos hoy. ¿Sabes cuál es la única tranquilidad que a ti y a mí nos queda? Y lo que nos debemos preguntarnos en esta noche es preguntarte si tú realmente eres cristiano. Es preguntarte si tú realmente eres cristiano. Porque ese es el único sustento para esta escena. ¿Y sabes cómo puedes saber eso? Yo quisiera hacerte una pregunta para ir terminando. Si tú fueras arrestado o arrestada por ser cristiano o ser cristiana, aquellos que te apresan tendrían suficientes evidencias para decir sí, este es un cristiano o esta es una cristiana genuina. Pregúntatelo. Porque eso es lo único que te va a salvar. Lo único que te va a salvar. Si tú fueras arrestado o arrestada, te lo repito,
habría suficiente evidencia de parte de ellos para decir, sí, este hombre es un cristiano genuino. Sí, esta mujer es una cristiana genuina. La manera en que tú respondas a esta pregunta, en esa misma medida, tú deberías tener paz y tranquilidad en tu corazón, o todo lo contrario. Por eso que para un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, aún esta escena no le provoca terror, porque bien sabe su destino. ¿A quién le provoca terror esta escena? Aquel o aquella que no está claro, no está clara si realmente se ha vuelto de todo corazón al Señor. La única paz que nosotros podemos tener es saber que tenemos a Jesús. Si no lo tienes, el escenario es terrible. Así que asegúrate, ¿no? Asegúrate. Quisiera terminar con este versículo del Señor Jesús en Lucas 21:36, cuando dice: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué tremendo versículo del Señor para finalizar. Velen, estén atentos, vigilantes, oren para que en todo tiempo, para que ustedes sean tenidos, ¿por qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, los que verdaderamente son cristianos, ¿qué va a pasar? Van a ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y van a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Qué hermoso, ¿no? Mientras algunos no se van a poder sostener y se van a aterrar por tener que enfrentar a Dios, al Cordero, en el día de su ira, los cristianos genuinos, que usted tiene que asegurarse que realmente se ha convertido a Cristo, vamos a ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante de nuestro Señor. ¿Está seguro de su conversión? ¿Está segura de su conversión? Ese mensaje es el que le dejo para que realmente apliquemos esta palabra a nuestro corazón y que usted le hable a mucha gente del Señor, porque esto es terrible y esto va a suceder. Y aquellos que no tienen a Cristo, no hay forma de que escapen de este terrible juicio. Quiero invitarle a que oremos y le demos muchas gracias a Dios, porque Él siempre nos habla verdad al corazón. Él siempre nos ministra conforme a su preciosa sabiduría, a su gracia, a su favor, a su guía. Padre, queremos bendecirte en esta noche. Queremos agradecerte por esta porción, porque se repiten muchos pasajes más del Apocalipsis. Señor, necesitamos hoy día buscarte más que nunca. Vaya en esta misma noche. Si usted es de las personas que siente que no habría suficiente evidencia de aquellos que la arrestaron para mostrar que usted es un cristiano o una cristiana, usted tiene la oportunidad de ir a Cristo en esta misma noche en arrepentimiento y fe antes que sea demasiado tarde. Vaya en esta misma noche y dígale: Señor, vengo en arrepentimiento delante de ti. Yo creo que tú eres el único Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi indiferencia. Perdona mi falta de compromiso, mi santidad. Perdóname, Señor. Necesito un nuevo comienzo contigo. Señor, muchas veces de labio te reconozco como Señor, pero mi vida no evidencia que realmente yo tengo una conversión genuina. No vivo en tu presencia. Señor, no me congrego. No leo la palabra. Señor, no temo tu palabra. No tengo evidencia alguna de que realmente si alguien me tomara, yo soy un cristiano o una cristiana genuina. Pero Señor, sé que todavía la gracia está disponible. Sé que puedo venir en esta misma noche en arrepentimiento y fe y pedirte que me salves. Quiero buscarte, Señor, hoy día. No quiero ser de las personas que huyan en el día de la ira y de la condenación eterna, sino de las personas que sean guardadas por ti. Que tú tengas misericordia, Señor, de nosotros y tengas misericordia de los nuestros. Es la oración que te hacemos en esta noche. Amado Dios, guárdanos. Señor, convierte el alma de aquel que no se ha convertido. Por favor, Dios, por favor, que ninguno se pierda de los que están escuchando este mensaje y que ellos mismos sean luz para sus familias, Señor, y que sus familias tampoco se pierdan eternamente. Gracias por ti, Jesús, porque tú nos das la vida.
y la vida eterna. Bendito sea tu nombre, el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.